Federico Jiménez de Cisneros nació en Alicante y se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Alicante. Es profesor de secundaria en Sevilla. Ha publicado artículos y colaboraciones en anuarios de investigación de Hespérides y en las actas del Sinopcio de Historia de la Iglesia en España y América. Colabora con artículos de divulgación en distintas revistas religiosas. Doctor por la Universidad de Sevilla con una tesis sobre los momentos al Sagrado Corazón de Jesús en España. Tu palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, nos encomendamos a la Virgen María en este día que es el suyo, que es el sábado, ¿no? Rezando una Ave María todos juntos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Comenzamos nuestra intervención con unas palabras de agradecimiento. En primer lugar, a Dios por concedernos la posibilidad de estar hoy aquí entre vosotros, amigos, compañeros y correligionarios, dedicando estos días a la profundización del estudio científico de aquellos hermanos nuestros en la fe que fueron testigos del amor de Dios. En segundo lugar, agradecimiento a los organizadores de estas jornadas que ya cumplen su 6ª edición. Como dice la sentencia, si grande es Dios por la creación, mayor es por la conservación. Y vosotros sois grandes, porque habéis sabido conservar el maravilloso legado de los mártires en esta ciudad martirial que es Barbastro, ciudad testigo del amor de sus mártires, que dieron la vida por amor a Dios y a sus hermanos, incluso a sus verdugos. Ellos sabían por qué murieron, sus verdugos posiblemente no sabían por qué les mataron, pero dejémoslo así. Exponemos las líneas de nuestra intervención. Tras estas palabras de aproximación al tema y con la finalidad de encuadrarlo debidamente, procederemos a presentar una breve historia de los monumentos al Sagrado Corazón de Jesús levantados en España, deteniéndonos en aquellos que se hicieron antes de la triste década de los años 30 del siglo XX, cuando se desató la persecución religiosa durante la Segunda República Española, que desembocó en la Guerra Civil. En este contexto, casi todos los monumentos al Sagrado Corazón de Jesús sufrieron el odio a la fe cristiana. Los que tuvieron más suerte fueron retirados de los lugares donde se habían levantado, pero la mayoría fueron destruidos, fusilados, dinamitados, destrozados, en una persecución iconoclasta caracterizada por un odio irracional que no tiene paralelo alguno en la historia de España. Como concreción de estos hechos, hemos seleccionado 6 monumentos que tienen historias diferentes y que se encuentran en lugares lejanos geográficamente. Ordenados alfabéticamente, explicaremos lo que sucedió en Aranjuez, al sur de Madrid, en Barcelona, en el Templo del Tibidabo, en Ciudad Rodrigo, sede episcopal situada en la provincia de Salamanca, en Getafe, en el Cerro de los Ángeles, centro geográfico de la península, en Monteagudo de Murcia, situado en el Levante español, y finalmente en Pizarra, población malagueña del sur. Por último, presentaremos algunas conclusiones que se desprenden de nuestro trabajo, orientado a seguir el lema de estas jornadas, la alegría y el perdón. Breve historia de los monumentos. Hemos tenido ocasión de realizar un estudio acerca de las imágenes monumentales al Sagrado Corazón de Jesús, levantadas en lugares públicos en España. Y de esta forma hemos localizado la existencia de más de 400 monumentos en la actualidad, algunos tan complejos como los del Cerro de los Ángeles en Getafe, San Juan de Analfarache en Sevilla o Tibidabo en Barcelona. La mayoría son imágenes que presiden una plaza, coronan una torre de una iglesia o de un castillo o rematan la fachada de un edificio civil o de una iglesia.
y otras se encuentran en las cimas de un monte y en diversos lugares. Ya en el siglo XVIII tenemos aquí reseñado que hay monumentos en lugares tan diversos como Ciudad-Rodrigo en Salamanca y Orihuela en Alicante. Y al llegar al siglo XX distinguimos entre aquellos que fueron levantados antes del año 1919 y aquellos que se van a realizar con posterioridad. Antes del siglo XIX destacamos en el año 1900 el que se hizo en Liébana, en la cumbre del Pico de San Carlos o Pico del Sagrado Corazón, situado en territorio cántabro. Poco después se levantó una capilla rematada con una imagen monumental en la cima de San Jerónimo del monasterio de Montserrat, en territorio catalán, pues en el año 1910 se hicieron diversas postales con este monumento. En 1911 se bendijo la primera imagen de las 3 imágenes monumentales que hay en Jerez de la Frontera, concretamente la que remata la fachada de las bodegas Díez Mérito. En 1912 se bendijo la que se encuentra delante de la iglesia de los jesuitas en Santander. En 1914, la que se colocó en el patio de entrada del Colegio de los Jesuitas en Oña, provincia de Burgos, para conmemorar el primer centenario de la restauración de la Compañía de Jesús. En 1917 se levantó una imagen delante de la ermita de San Isidro en Polop, cerca de Alcoy, perteneciente a la diócesis de Valencia y provincia de Alicante. Todas estas imágenes suelen representar a Jesucristo entero, en pie, vestido con túnica y manto, mayoritariamente con los brazos extendidos y las manos abiertas, con barba y cabellera larga, perfectamente coronado con un nimbo de santidad y en actitud de acogida y cercanía. La superior a la izquierda es la de Liébana, la superior en el centro corresponde a la de Montserrat, la superior a la derecha es la de Jerez de la Frontera, de las bodegas Díez Mérito, después abajo a la izquierda la de Santander, en el centro abajo la de Oña y abajo a la derecha la de Polop, cerca de Alcoy. En 1919 tenemos el monumento del Cerro de los Ángeles, que marca un antes y un después en la realización de estas imágenes, porque va a ser a partir de este momento cuando se va a propagar su expansión. En el Cerro de los Ángeles, en 1919, el 30 de mayo, tiene lugar un acontecimiento importantísimo en la historia religiosa de España, que es la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. De 1920 conocemos la existencia del primer monumento de la leprosería de Fontilles, en la provincia de Alicante. Corresponde el que está en la parte izquierda. En la parte derecha tenemos el monumento actual, que es posterior a la guerra, porque este monumento fue destruido durante la persecución religiosa. En ese mismo año se van a hacer monumentos en Baqueira, provincia de La Coruña y diócesis de Mondoñedo Ferrol, o por ejemplo en la iglesia de Rodezno en La Rioja, o aquel que se hizo reproducción en pequeño del Cerro de los Ángeles en San Saturnino, realizada por el mismo escultor Aniceto Marinas, el autor del Cerro de los Ángeles, en la provincia, en la localidad gallega de San Saturnino. Del año 1921 tenemos la primitiva imagen de la localidad malagueña de Pizarra, la que está a la izquierda en la imagen que se está proyectando, que coronaba la Sierra de Gibralmora o Sierra del Santo. Fue bendecida el 19 de enero de ese año 1921. A la derecha tenemos la imagen actual. Luego nos detendremos en Pizarra y podremos explicar esta curiosidad, ¿no? Ese mismo año, 1921, también fue bendecida la que remataba la Torre de Santa María en Jerez de los Caballeros, provincia de Badajoz. A finales de ese año se bendijo otra ante la ermita de Valdepeñas, en Ciudad Real. Del año 1922 destacamos 3 monumentos. Tenemos en Gijón, en Jerez de la Frontera y en Real de Gandía. El del Real de Gandía es el que nosotros estamos viendo en este momento. Corresponde el original a la fotografía de la izquierda y la de la derecha es el actual. En la actualidad se encuentra el tercero. Fue destruido, se reconstruyó, pero luego un rayo también lo volvió a destruir y este es el tercero, que es el que tenemos en la actualidad. Del año 1923 podemos hablar del de Guisona, del de la Catedral de Valladolid o el de Villanueva de la Serena. Del año 1924 podemos señalar el de Mazarrón, en la provincia de Murcia. Tenemos en la actualidad el que hay aquí proyectado a la derecha. Del año 1925 tenemos, por ejemplo, el del Caudete de la Jara, en la provincia y diócesis de Toledo.
También ese mismo año se hicieron en Caspe, en Castañares de las Cuevas, Monteagudo en Murcia, Villafranca de los Barros en la provincia de Badajoz, etc. Del año 1926 tenemos el de Ciudad Rodrigo, que lo tenemos aquí proyectado en la fotografía de la izquierda, y que esta imagen también fue recuperada magníficamente y en la actualidad se encuentra en el patio del seminario de Ciudad Rodrigo. Luego hablaremos un poquito de ella. Del año 1927 tenemos Cuevas de la Almanzora, en la provincia de Almería, tenemos en Moguer, actualmente provincia de Huelva, tenemos en el puerto de Santa María, provincia de Cádiz, o en Denia, que es el que estamos nosotros contemplando ahora mismo. Se colocó en la parte superior del castillo, fue posteriormente destruido y en la actualidad pues se conserva prácticamente como lo estamos viendo, es decir, se conservan los trozos, pero no ha vuelto a ponerse en su lugar correspondiente. Podríamos hablar de muchos más monumentos, por ejemplo, en la Palma del Condado, en la provincia de Huelva, diócesis de Sevilla en aquel entonces, o el Santo de Remuñana, que es una imagen que encontramos en una antigua finca donde se realizó una admirable obra de reforma agraria inspirada en el catolicismo social, repartiendo tierras entre los agricultores de la zona y que supuso el freno de la inmigración y el impulso económico de la comarca. Remuñana está situado en el término municipal de Bollullos Par del Condado, entonces diócesis de Sevilla y provincia de Huelva. También en el mismo año 1927, el entonces obispo de Málaga, don Manuel González, bendijo la imagen del corazón eucarístico de Jesús que está en la fachada del seminario. También ese mismo año 1927, en Badarán, en La Rioja, en Huete, provincia de Cuenca. En el año 28 tenemos también en Castalla, municipio de la provincia de Alicante, Coín, en la provincia de Málaga, Colunga, en Asturias, o el que hay en el Escorial, en el seminario de San José de la Congregación de los Sagrados Corazones. Del año 1929 tenemos en Hinojosa de Duero, diócesis de Ciudad Rodrigo y provincia de Salamanca, en Olvera, provincia de Cádiz, en el Paseo Real de Antequera, que es el que nosotros estamos contemplando ahora mismo. El original es el que hay en la parte izquierda, fue destruido y posteriormente se hizo el que nosotros podemos ver en la parte de la derecha. Aparte de este, en Ortigosa de Cameros, en La Rioja, en Romaña de la Selva, en Gerona, en Béjar, diócesis de Plasencia, provincia de Salamanca, en Calatayud, junto al santuario de la Virgen de la Peña, en la localidad segoviana de Beganzones, en Villadiego de Burgos o en las ermitas de Córdoba. Estamos simplemente mencionando para que nos demos cuenta de la importancia, de la cantidad, de la variedad y de la gran difusión que tiene esta iconografía. Del año 1930 tenemos nosotros, entre otros, pues el Hospital Civil de Málaga, tenemos el que estamos viendo de Almería capital, tenemos también las Cabezas de San Juan, tenemos Segura de León en la provincia de Badajoz, tenemos el de Puerto Llano, tenemos en Comillas en Cantabria, tenemos en Abengibre, provincia de Albacete, o cuando el 26 de octubre de 1930 el cardenal de Toledo, don Pedro Segura, bendijo el primer monumento situado en el castillo de Tendilla, en la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, como expresión de la consagración de la Alcarria. También el monumento de Aranjuez es del año 30, que luego comentaremos un poquito más, o el de la Inmaculada, el de la parroquia de la Inmaculada Concepción en Sevilla capital. Y así llegamos a los difíciles años 30. El año 1931 supone un freno a esta devoción y a la realización de monumentos. La proclamación de la Segunda República Española y la persecución religiosa que se desató desde el principio provocaron una retirada y destrucción de muchos de estos monumentos. De este modo, el número de monumentos que se levantaron durante la década de los años 30 disminuyó bastante por la situación política republicana que desembocó en la Guerra Civil. Destacamos algunos. En el año 1931 se colocó una imagen coronando la torre de la iglesia parroquial de Herencia en Ciudad Real, es el que tenemos arriba a la izquierda. Igualmente en el municipio de Manzanares de Rioja, cerca de Logroño, que es el que tenemos en el centro, en la parte superior. El 12 de junio de 1931 se bendijo el mayor monumento dedicado al Sagrado Corazón de Jesús en España, que es el Cristo del Otero en Palencia, y se tuvo que hacer discretamente, puesto que ya se había desatado la persecución religiosa. Es el que tenemos abajo a la izquierda. El 9 de septiembre de 1931 fue bendecida la imagen que se levantó en Castro de Rey, provincia de Lugo,
y diócesis de Mondoñedo Ferrol, considerado el primer monumento levantado al corazón de Jesús en Galicia. Y 2 años después se acabó el monumento de Toledo, en la ermita del Cristo de la Vega, que, como el cardenal Segura había sido expulsado por el gobierno de la República, tuvo que ser bendecido por el obispo auxiliar Feliciano de la Rocha. Y en 1935, es lo que tenemos, el de Toledo queda a nuestra izquierda, y en 1935 tenemos la bendición del monumento del Tibidabo en Barcelona, obra de Frédéric Marès, que fue destruido durante la persecución religiosa. Bien, posteriormente, pues ya vino el tiempo de la guerra, como todos conocemos, es cuando se destruyen gran cantidad de estos monumentos y es cuando nosotros vamos a pasar al siguiente punto de la exposición, que concretamente es el estudio de los casos singulares. Los casos singulares, pues nosotros hablaremos primero de Aranjuez, después hablaremos de Barcelona, posteriormente de Ciudad Rodrigo, después de Getafe, a continuación de Murcia y finalmente de Pizarra. En primer lugar, del monumento de Aranjuez. De Aranjuez fue bendecida la imagen el 9 de noviembre de 1930 y fue destrozado el 22 de julio de 1936. Nosotros estamos viendo unas fotografías en blanco y negro antiguas. La fotografía de la izquierda nos presenta una vista general de la iglesia de Alpajés, que es donde estaba la imagen monumental, y en la parte derecha, en la parte superior, los restos de la imagen descabezada y en la parte inferior, cómo al terminar la guerra se colocó una cruz en el lugar donde había estado la imagen del corazón de Jesús. En síntesis, la historia del monumento de Aranjuez arranca de la consagración de España realizada en el Cerro de los Ángeles. Un grupo de vecinos de Aranjuez proponen levantar un monumento al Sagrado Corazón en la calle, cerca de la iglesia de Alpajés. Para ello realizan una suscripción popular. Y la imagen fue realizada por el marmolista local Miguel Machuca. El monumento fue bendecido el 9 de noviembre de 1930 por el obispo de Madrid, y hasta ahí pues todo muy bien. Y dentro del monumento, delante del monumento, la frase evangélica: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. En eso pues viene la República, se proclama la República, y entonces pues hay un cambio de ayuntamiento. Entonces, a partir de ese momento, tras ser proclamada la República, algunos concejales del ayuntamiento propusieron la demolición del monumento y retirada de la imagen. El párroco recurrió ante el Tribunal de lo Contencioso Provincial, lo que alargó la decisión. Sin embargo, los concejales que estaban en contra del monumento insistieron en su desaparición, a pesar de ser una imagen pagada por suscripción popular. Para ello, aprovecharon los plenos, que están perfectamente estudiados gracias a las actas municipales. El caso es que la habilidad del párroco en recurrir la decisión de la mayoría de los concejales y la prudencia del alcalde, que pedía una orden dada por instancias superiores, hizo que el asunto se prolongara durante toda la República. Y así llegamos a la noche del 22 de julio de 1936, momento en el cual se produjo la profanación, o en palabras del cronista, su acoso y derribo, pues tiraron la imagen, que se partió en 3 grandes trozos, y el trozo superior correspondiente a la cabeza resultó ser el de menor tamaño, fue arrojado al río, quedando los otros 2 que se conservan en el interior de la iglesia de Alpajés. Esto ha sido perfectamente estudiado por el profesor Lindo Martínez y está publicado en los anales del Instituto de Estudios Históricos del Sur de Madrid. Pasamos entonces al segundo monumento, que sería el de Barcelona. El Tibidabo es una montaña que se encuentra al lado de Barcelona con una historia maravillosa, y es la historia de San Juan Bosco. Cuando don Bosco vino a España, él había tenido un sueño en el cual había escuchado la palabra Tibidabo, Tibidabo, en latín yo te daré. Y entonces, bueno, pues cuando llegó a Barcelona haciendo una visita, vinieron a verle un grupo de caballeros que le ofrecieron un terreno en una montaña para que elevara pues una capilla al Sagrado Corazón. ¿Y cómo se llama este terreno? Y le dicen Tibidabo. Entonces él pensó, esto es el Señor que me ha dicho lo que tengo que hacer. Bueno, el caso es que allí pues se hizo una capilla, después pues vino pues todo el templo actual del Tibidabo. El templo del Tibidabo es un templo expiatorio y verdaderamente es extraordinario por su riquísimo y profundo simbolismo. El arquitecto que hizo el proyecto quiso expresar en todo, en el conjunto de las líneas arquitectónicas y en el color de las piedras y de la imagen, toda una enseñanza teológica. El valle es el símbolo del pecado, frente al monte que se presenta como una aproximación a Dios. Del color marrón de la tierra pasamos al gris de la piedra y al blanco de la parte superior.
Los arcos de medio punto de la cripta nos acercan a los arcos apuntados de la iglesia superior. Visto desde lejos, el templo es como una persona arrodillada rezando. Y en la parte superior, la imagen en bronce, materia más depurada que la piedra, imagen del Sagrado Corazón de Jesús, con los brazos abiertos, como en la cruz, entre el cielo y la tierra, y con el corazón visible. Todo el conjunto está hecho para ser pedestal de una gran imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Por eso, la imagen de Cristo está sobre todo en el lugar supremo. En la parte izquierda de la fotografía, de la pantalla que estamos viendo, vemos perfectamente la imagen del Tibidabo primitiva. En el centro, para que nos demos cuenta de las dimensiones que tiene la imagen, aquellos que estuvieron trabajando en la realización de la imagen. Y en la parte superior, una imagen actual. Pasamos al siguiente caso, que es Ciudad Rodrigo. Bueno, la imagen del Tibidabo fue destruida durante el año 36 y posteriormente pues, se va a volver a colocar, que va a ser en el año 1961, precisamente cumpliéndose los 75 años de la donación de la cumbre a San Juan Bosco. En Ciudad Rodrigo, que es una ciudad de la provincia de Salamanca y que es sede episcopal, nos encontramos una imagen singular. Esta imagen de Ciudad Rodrigo, que es la que está en la torre del ayuntamiento a la izquierda, rematando la torre, es obra del artista Serafín de Basterra y fue realizada por encargo del obispo de la diócesis. Era en la década de los años 1920. Se decidió colocar la imagen en el torreón de la esquina del ayuntamiento, como lugar principal del municipio. En opinión del propio artista, en una plaza, como no sea la mayor, la ven pocos. En el ayuntamiento todos o casi todos, por ser de más tránsito y por tener que acudir quien más quien menos a estos centros. Allí el que pase por la plaza puede verle y quedar acaso conmovido. El que entre a tratar algún asunto puede encomendar al corazón de Jesús la rectitud del que haya de resolvérsele. Los que vengan de los pueblos se edificarán viendo que en los pueblos grandes no se pierde la fe, sino que aumenta. Hasta aquí la cita del autor. Se utilizaron 3 bloques de piedra caliza. La imagen tiene 2,78 metros de altura, incluyendo un plinto de 0,73 metros. Los gastos ascendieron a 10.000 pesetas de la época, que fueron sufragados por donativos de particulares, cuya relación nominal ocupa 63 folios que fueron introducidos dentro de la imagen. La imagen se bendijo el día 31 de octubre de 1926, festividad de Cristo Rey, instituida el año anterior. En agosto de 1932, las autoridades republicanas municipales decidieron retirar la imagen y fue trasladada al seminario donde se encuentra en la actualidad. Y ya, incluso aunque haya pasado la guerra y toda la época de Franco, pues ya no ha salido del seminario, o sea que se conserva allí. Otro monumento interesante es el del Cerro de los Ángeles en Getafe. En el centro de la península ibérica, donde se cruzan las líneas imaginarias trazadas desde los extremos, se alza una modesta elevación que sobresale en la llanura, que es el Cerro de los Ángeles. Apenas una docena de kilómetros separan el cerro de la Puerta del Sol, en el centro de Madrid, lugar donde se encuentra el kilómetro cero de las carreteras radiales españolas. El Cerro de los Ángeles es el corazón de España. Es centro geográfico y referencia espiritual. Es lugar de oración y peregrinación. Es exponente de la religiosidad popular española, necesaria para conocer nuestra historia nacional. Es reflejo de la realidad. Primero fue una ermita en honor de la Virgen, dedicada a Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de Getafe, municipio al que pertenece el cerro. Después vino el primer monumento del Sagrado Corazón, que es el que nosotros podemos contemplar en la parte izquierda. Ante este monumento tuvo lugar la consagración de España, realizada por Su Majestad don Alfonso XIII como rey de España y jefe del Estado el 30 de mayo de 1919. Después se construyó el Carmelo, el convento de Carmelitas Descalzas. Después vino el seminario diocesano de Getafe. El Cerro de los Ángeles fue profanado al estallar la guerra. Sufrieron martirio algunas personas devotas que estaban allí rezando, pidiendo por la paz en España. Y el monumento fue destrozado. Este hecho tuvo gran repercusión a nivel nacional e internacional. Hace poco una persona mayor me dijo la siguiente poesía. En el Cerro de los Ángeles, que los ángeles guardaban, han fusilado a Jesús y las piedras se desangran. Pero no te asustes, madre, que la guerra está ganada.
A un lado, el nuevo monumento al corazón de Jesús levantado a mediados del siglo XX, con una enorme, acertada y preciosa imagen de Jesucristo que expresa la bondad de su corazón misericordioso. Bajo él, la Virgen María, que es el mejor camino hacia Cristo, y a sus pies 4 grupos escultóricos nos expresan, por un lado, la doble dimensión de España como defensora de la fe y misionera, y por otro lado, la Iglesia triunfante y la Iglesia militante. Es curioso que las 2 imágenes del cerro fueron esculpidas por el mismo escultor, don Aniceto Marinas, pero cuando se inaugura en 1965 el segundo monumento, ya había muerto el escultor. Ante esta imagen se realizó nuevamente la consagración por el generalísimo don Francisco Franco como caudillo de España y jefe del Estado. Pasamos al siguiente monumento, que es el de Monteagudo en Murcia, que aunque esté en la provincia de Murcia es diócesis de Cartagena. Monteagudo es una pedanía perteneciente al municipio de Murcia. En el centro de la población hay un cerro, y en lo alto de ese cerro los restos de un castillo de origen medieval. Allí, en el año 1925, coincidiendo con la promulgación de la festividad de Jesucristo, Rey del Universo, se realizó la bendición de un monumento del escultor murciano Anastasio Martínez Hernández, al cual le ayudó su hijo Nicolás Martínez Ramón. Se inauguró el monumento, pero cuando vino la República, en plena guerra civil, el Ayuntamiento de Murcia, gracias a la presión de la minoría socialista, decretó la voladura con dinamita del monumento, cuya destrucción afectó al castillo, y los gastos del monumento fueron pasados a aquellos que habían donado dinero para la construcción del monumento. Es decir, que pagan el monumento y pagan la destrucción. Grandes restos del monumento se encuentran todavía en las laderas de la montaña. Bueno, acabada la guerra, Nicolás Martínez Ramón, el hijo del primer escultor que había participado, realizó otro monumento, que había participado en la construcción del primero, aclaro. Realizó otro monumento al Sagrado Corazón en el mismo lugar, en el año 1951, que se ha convertido en uno de los símbolos de Murcia, y que además es de un tamaño superior al del año 1925. Y en la siguiente diapositiva nosotros podemos contemplar el monumento actual, que es el del hijo. Es una familia de escultores. Este autor, Nicolás Martínez Ramón, es autor de más de una treintena de imágenes monumentales al Sagrado Corazón de Jesús en España. Es el escultor que más imágenes del Corazón de Jesús tiene a nivel monumental en España. Y por último nosotros vamos a ver Pizarra. Pizarra es una localidad que se encuentra en la provincia de Málaga. Y aquí tenemos el monumento de Pizarra. El santo es el nombre que recibe la imagen del Sagrado Corazón de Jesús que corona la Sierra de Gibralmora o Sierra del Santo, a cuyos pies se encuentra la emprendedora población de Pizarra en la provincia de Málaga. La imagen original fue colocada en el año 1921 a instancias del conde de Puerto Hermoso, con casa-palacio en la localidad. Pocos años después, la imagen fue bárbaramente destruida, dispersándose sus restos, y una cruz ocupó el lugar de la imagen profanada, pero los pizarreños solo pensaban en volver a colocar otra. Y es interesante esta historia, y por eso quería terminar con ella, porque el amor que representaba la imagen del Señor pudo más que el odio. 60 años después, una imagen nueva fue colocada en el mismo lugar, levantada por suscripción popular y con el apoyo moral y material de un ayuntamiento gobernado por Izquierda Unida. Un libro cuenta la historia, escrito por el coordinador de la Comisión Prosanto, José Francisco Gómez Romero. Se titula Amigo Eterno, 10º aniversario de la entronización del Sagrado Corazón de Jesús. El 28 de febrero de 1995, que es fiesta civil, Día de Andalucía en todo el territorio andaluz, se inauguró la actual escultura. Y desde entonces también es fiesta religiosa, es el día del monumento para los pizarreños que acudieron a la misa y bendición de la imagen. Emotivo acto que contó con la presencia de 8 sacerdotes y la asistencia de autoridades y miles de vecinos. Y por eso, desde entonces, todos los años, el 28 de febrero, es día de fiesta especial en Pizarra. Sus habitantes suben a la montaña para celebrar el aniversario de la bendición con una misa y posterior comida. Es un día de convivencia y fraternidad, bajo la mirada amorosa del Señor. Cada año se imprimen estampas recordatorio con fotos del Sagrado Corazón. La imagen actual, que es la de la derecha, tiene 4 metros de altura,
y fue realizada por el artista Fuentes del Olmo, en Sevilla. Es una escultura de color bronce, con el corazón destacado en color plata y con los brazos abiertos acogiendo a todos, intentando unir en un abrazo fraternal a todos los pizarreños. Y desde hace años, todas las noches, potentes focos iluminan el monumento al corazón de Cristo. La imagen iluminada se ha convertido en el guardián de la noche y en el amigo inseparable por el día, en palabras del autor del libro citado. Y pasamos entonces a las conclusiones. Bueno, yo quería señalar, al final el amor vence. Jesucristo nos pidió anunciar el reino de Dios, y como se nos ha recordado esta mañana en la misa, el reino de Dios es proclamar la verdad. Y las imágenes monumentales del Sagrado Corazón de Jesús son una expresión de ese anuncio, del reino de amor, de justicia, de misericordia, de paz y de perdón. Pero es fundamental la conversión de los corazones de cada uno de los hombres para que el reino de Dios llegue a nosotros. Por eso, tengamos puesta nuestra confianza y nuestra esperanza en el Sagrado Corazón de Jesús. En nuestro caso apunto 3 conclusiones. Primera, el amor vence, de iconoclastas a reconstructores. En algunos casos, aquellos mismos que habían destruido las imágenes o aquellos que tienen las mismas ideas han colaborado en la reconstrucción. Hemos visto cómo ha cambiado los corazones. El amor de Dios cambia los corazones. Segundo, el amor vence. ¿Por qué? Porque aquellos monumentos que han sido destruidos, resulta que se han vuelto a reedificar muchos de ellos en un tamaño incluso superior. Y se han realizado muchos más. Si yo tenía aproximadamente localizados antes del año 1931 un centenar, ahora yo tengo localizados más de 400, pero seguro que son más. Por lo tanto, se multiplica el número de monumentos y muchos de ellos aumentan incluso el tamaño de las imágenes. Y en tercer lugar, el amor vence, porque los monumentos ayudaron a realizar la reconciliación nacional. El monumento simboliza la misericordia, la paz, el perdón y la piedad. Muchos de estos monumentos fueron realizados por suscripción popular y en muchos de ellos sabemos que han participado personas que difícilmente hubieran colaborado o hubieran apoyado este tipo de cosas unos años antes. Por lo tanto, también se ha producido una conversión. Y España necesitaba todo esto. Necesita la misericordia, necesita la paz, el perdón, la piedad, la justicia. Después de tanta sangre derramada, el corazón de Jesús fue un bálsamo que curó heridas. Siguiente. Pues muchas gracias por su asistencia, por su paciencia y por su atención. He dicho. Gracias.